Buenas noches, bienvenidos a Animales Sueltos. Estaba viendo algunos titulares en una noche que me parece de las más atrapantes para hablar, para charlar, para hacer periodismo y para conversar, porque de esto se trata, conversar con gente que uno admira, que uno aprecia y que además son amigos de la casa. Además del gabinete reunido a pleno, el primer ministro, el canciller Zunino, el ministro del Interior, el ministro de Economía, el procurador general D'Alessandro, es que siempre me falta el cargo para Margarita, pero Margarita tiene que tener un ya cargo lo vamos importante. A sacar, sí, ya va a llegar. Bueno, no sé, darle... Bueno, presidente de corrupción. No, es muy poco, está loco. Algo de baja. No, vamos, Vicepresidente no, pues es un cargo complicado. La queremos mucho, Margarita, para ser vicepresidenta. Bienvenida, Margarita, bienvenidos a todos. Vamos a arrancar. Estaba leyendo así al pasar, en el día en que salen o salieron los números de la desocupación en Argentina, que se va a encargar de Pablo, va a abrir ahí con todo. Siguen las amenazas a Vidal, siguen las amenazas a Macri, también vamos a hablar de esto. Dice Infobae hace minutos, Uruguay prepara la instalación de otra pastera o de otra papelera. Macri dijo que no van a existir inconvenientes. Esto acaba de colgarse hace minutos. Recuerden que la otra pastera que se colocó, creo que era Botnia, tuvo no sé cuánto tiempo el puente cortado entre Uruguay y Argentina. Pero así a la pasada. Señores, para mí el tema del día es desocupación en Argentina. De Pablo, que es profesor universitario, nos tiene que explicar qué sacó en limpio de los números que se dieron. 9,3 de desocupación. Pregunto, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Es normal para un país como nosotros? ¿Cuánto tiene Alemania? Comparame con los buenos y comparame con los de media tabla. Comparame con Paraguay, comparame con Bolivia, comparame con Colombia. España 15-20%, México 2%, con lo cual las comparaciones internacionales hay que tener un poquito de cuidado. ¿Cómo México 2? ¿Que tiene más desocupación en España que México? Cuenta la economía informal. Con lo cual tenés graves problemas de definición de desocupado. Por eso digo, las comparaciones internacionales no me metería mucho. Ahora, preparamos una placa acá con ayuda de la tecnología. Acá la tenemos. Hay que observar no solamente la tasa de desocupación, sino la tasa de actividad y la tasa de empleo. Voy a explicar rápidamente qué es despacio, porque no tengo la más remota idea. Hoy Todesca hablaba de la tasa de actividad y no tengo idea, ni creo que del otro lado. Muy importante. ¿Qué muy es importante. eso? Acá hay dos columnas. La del medio dice segundo trimestre de 2015, ¿ves? Y la otra segundo trimestre de 2016. Sí. La cifra que todo el mundo habla es la desocupación. Sí. Como porcentaje de la población económicamente activa. ¿Qué es la población económicamente activa? Es la proporción de la población total que quiere trabajar, que puede trabajar o estar desocupada o subocupada. Todo aquel que pueda trabajar entra en población económicamente activa. Efectivamente. Tenga o no tenga... que tiene ganas de trabajar, tiene deseo de trabajar. El que busca trabajo. El que busca trabajo, Tiene algunos lo encuentra, otros no. Entonces, o sea, hay cuenta un electricista que está trabajando y un electricista que está buscando laburo. Efectivamente. Dale. Entonces, 9,3 de cada 100 que quiere trabajar no está trabajando. Dale. Segundo, es la población económicamente activa como porcentaje de la población total. Sí. ¿Qué quiero decir? El sobrino nieto que nació hace 2 meses no está buscando trabajo ni cosa por el estilo, no es parte de la población económicamente activa. Y el último indicador es el empleo, también como porcentaje de la población total. Entonces, yo miro el primer renglón y me dice, la desocupación pasó de 6,6, segundo trimestre de 2015, a 9,3. Cortémonos las venas. Yo digo, miremos para abajo. La tasa de empleo me dice que pasó de 41,5 a 41,7. Has creado más empleo, quiere decir que el fenómeno que pasó entre el segundo trimestre del año pasado y el segundo trimestre de este año es un fenómeno de más oferta de trabajo, no de caída de demanda. Es muy importante para el diagnóstico. El aumento de la tasa de desocupación es un hecho real, sujeto a, por supuesto, que saque la primera columna de las estimaciones del año pasado. ¿En cuál tenemos que fijarnos? Te voy a fijar en todo, porque lo que te está diciendo ahí es que más gente salió a buscar empleo por las razones más diversas. Uno porque dice, porque las cosas andan bien, porque las cosas andan mal, porque Bien, hay profe, 32 razones. Perdón que yo siempre te escupa el asado, pero yo necesito saber si yo me tengo que enojar o no, y si tengo que decir, estos de Cambiemos no la pegan ni acá, o estos de Cambiemos están encontrando la vuelta, o sea, subió el desempleo. Y además, si esto es herencia, si esto es de ellos o esto depende de los Kirchner. ¿Esto quién lo hicieron? El 9,3. Más que quién lo hicieron, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando no es
es una pérdida neta de empleo, sino un aumento de la oferta laboral. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes que no te entiendo? Yo no entiendo, perdón, yo no te entiendo, profe. Hay más gente queriendo trabajar. Claro, por puedo las hacer razones una más diversas. aclaración. En Entonces, una familia antes, el salario del marido alcanzaba para comprar o para cubrir las necesidades. Hoy no alcanza, entonces la mujer sale también a Por buscar ejemplo, trabajo. esa es una La alternativa que inflación es sin duda el elemento determinante. En el tequila aumentan los precios, el salario del marido ya no alcanza, entonces hace falta otro sueldo En más. el tequila ocurrió. El aumento de la tasa de desocupación del tequila fue un fenómeno aumento de oferta. Entonces es muy malo. No muy malo. Lo que digo es un fenómeno de oferta, no de demanda. No es que se están cayendo, digamos así, están cerrando las fábricas, cerrando los comercios, cerrando esto, que sería una baja de la demanda, sino que es un fenómeno de oferta. Entonces hay que mirarlo como un fenómeno de oferta. Poneme de nuevo el cuadro y les abro a toda la mesa, muchachos. Yo lo que quiero preguntar es lo siguiente. Dale, Eduardo, dale. 9.3 es un porcentaje. Yo quiero saber, millones de personas que no acceden al trabajo. No, yo te lo digo. Millones de personas de carne y hueso. 12 millones y medio la total activa. De carne y hueso que no tienen empleo hoy en la República Argentina. La población total urbana, porque la desocupación se hace urbana, 27 millones de personas. De las cuales la población económicamente activa que viste ahí son 12 millones y medio. De esos 12 millones y medio, ocupado hoy 11.300.000 y hay desocupado 1.100.000. O sea, somos 12 millones. Esos son los números. Desocupados 1.100.000. Y hay 450.000 más que el año pasado, desocupados. Tenés 200.000 ocupados más. Ocupados más y 380.000 desocupados más. Porque como en toda la oferta, tenés más ocupados, más todo. Decime cuántos subocupados hay. ¿Qué es un subocupado? Aquellos que trabajan menos de 20 horas. Es uno que trabaja menos de 35 horas. 35. Y manifiesta trabajar más. Porque vos tenés un tachero y si usted cuando trabaja 15 horas, ¿y qué le parece? Tranquilo. Si el hombre no manifiesta una frustración, yo no lo voy a tratar como desocupado. Por eso, en la desocupación dice subocupación demandante. Es el que dice, me gustaría trabajar un poquito más. Ahí lo anoto. Ahora, discúlpame, pregunto y te dejo, Sergio. A ver, si me lo explicás, profe, o alguien en la mesa. Lo escuchaba Todesca hoy y él dice, me quedo muy tranquilo ver que la tasa, es más, yo pedí un gráfico, no sé si lo tenés ahí, el gráfico verde de la tasa de económicamente activa, si lo tenemos por ahí para mostrarlo. Él dice que creció la tasa económicamente activa. La población económicamente La población, activa. Exactamente, Sí. Económicamente activa. ¿Podemos ponerlo, por favor, si lo tenemos a mano? Porque, a ver, lo que yo entendí, por ahí lo entendí mal y necesito, profe, que me lo expliques, es, si vos das mucho subsidio, si vos ayudas con planes y das con subsidio, ¿esa gente sale de la población económicamente activa? ¿Lo tenemos para Muy verlo? bien. Buena pregunta. ¿Cuándo aparecieron todos los subsidios? En el INDEC y los planes trabajados, empezaron a hacer dos estimaciones. En el sentido de decir, ¿cuánto es, si los incluyo como ocupados, cuánto como desocupados? En la estimación que hicieron hoy, esa distinción no se hace. Así Bueno, que eso lo hacía el gobierno de Cristina. Cristina te ponía a aquellos que eran planeros, aquellos que tenían planes sociales, lo ponían como ocupados o como empleados. Entonces les bajaba el nivel de desocupación. Sí, pero de cualquier manera, dibujado. yo diría, aumentó, a partir de 2003 en adelante, vos lo que tuviste fue una cosa elemental, que es la fuerte recuperación de la economía que tuviste de 2003 hasta 2008-2009 implica una caída de la tasa de desocupación de 14, 15% hasta 7. Y ahí se estacionó en 7. Hace 6, 7 años está alrededor, digamos así, de 7, ¿no? Berenstein. Al margen de la tasa de desocupación, que obviamente es un dato súper importante, acá la clave es que Argentina tiene un problema redistributivo muy serio. Hay gente que labura y que no le alcanza la guita para vivir. Hay pobres que trabajan. Ojo con eso. O sea, esto es muy importante, pero no nos contentemos con que la gente tenga laburo, porque es muy probable que ese laburo no le alcance para llegar al fin de mes. Dentro de esa Puede tasa tener de laburo y estar empleo debajo de hay la gente línea que de es pobreza. pobre. Así que cuidado, que hay un problema muy serio al margen de tener laburo o no. O el 80% de la gente que trabaja no gana más de 10.000. Por ejemplo. El 80%. Es mucho. Ese es un plano. Segundo plano para tener en cuenta. Estos datos del INDEC no los estamos discutiendo. Es muy importante que le quedemos a los datos del INDEC. Porque no están dibujados. Bueno, hasta hace no mucho tiempo no teníamos datos. Ahora tenemos datos para empezar a dar un debate. Es un paso adelante no menor. Ahora, Aníbal Fernández tuiteó, digo, está bien, perdón que lo cite, pero dice que el modelo de este gobierno es un modelo que sí o sí funciona con una desocupación de 2 dígitos. Eso no es cierto.
Perdón, Aníbal Fernández era el mismo que dijo que Argentina tenía menos pobres que Alemania. Así que Cristina comparaba con Holanda y Aníbal Fernández con Alemania. Uno podría decir que el kirchnerismo era un modelo que funcionaba con 30% de pobres, ¿no? Déjame que diga un par de cosas, porque en los lugares más concentrados de población la desocupación, según estos datos, es de 2 dígitos ya. O sea, en el Gran Rosario, Mar del Plata, Gran Buenos Aires... 11%, 12%. Casi 12%. Casi 12%. Casi 12%. O sea, los lugares donde hay mayor concentración de población, el problema es mucho más grave. Y también es mucho más grave el problema de pobreza. Así es. Gran desafío. Vos decías, ¿esto es herencia o no es herencia? Yo creo que habría que empezar a analizar las cosas de otra manera, y analizarla por procesos, sino por gestiones. Porque Cristina, con su revolución inclusiva y qué sé yo, se fue del gobierno con 29% de pobres, según los datos de la misma encuesta que los kirchneristas cuestionaban antes, que era la de la UCA, y ahora reivindican porque no la cuestionaban antes. Porque eso de dividir las cosas entre blanco y negro todo el tiempo nos lleva a confundir o no ver los hechos, no querer ver la realidad, o sea, mirarnos la cara y no ver la realidad. Se fueron con el 29%, lo cual no es un exitazo. O sea, vos te fuiste con 30% de pobres en la Argentina. Tenés hoy 35, 36, 34, según la misma estimación. Tampoco es un exitazo el arranque de Macri en materia de pobreza. Yo creo que pobreza, desempleo, educación, va a haber paro mañana. Esas cosas hay que dejarlas de analizar por gestión. Mañana hay paro docente. Hay que dejar de analizarlas en el corto plazo. Las gestiones son de 4 años, con opción de 4 años más. En 4 años y 4 años más no resolvés problemas tan difíciles como el empleo, como la educación, como la salud, que son los temas que verdaderamente incluyen a la población. O sea, la Argentina está autocondenada por la dirigencia política a un cortoplacismo que a veces da miedo, asusta. Margarita, y estos números a vos como oposición, ¿no? Porque sos oposición. ¿Qué ves de estos números? ¿Qué análisis haces? Reactivar la economía es muy difícil obtener una recomposición del empleo. Y el otro dato que no figura en las encuestas, y hoy se está viendo claramente, es la cantidad de empresas que están suspendiendo trabajadores. Hoy hay muchos trabajadores suspendidos. Cuando uno va a las filas de los tribunales de trabajo a ver todos los que tienen que pasar por el ciclo de conciliación en los tribunales de trabajo, te das cuenta que esos no están hoy en ninguna cifra, porque esos no son todavía desempleados. Sin embargo, hoy están ya sufriendo una merma muy grande en su ingreso, que es lo que se ve afectado con la suspensión. Y tuviste el episodio este de los fruteros. Ahora hoy en Plaza de Mayo, que eran los productores, pero esa es una industria que genera casi 90.000 puestos de trabajo. Una cosa y ahora voy, Sergio, porque sigo con De Pablo, con el profe Mauricio, por favor, Eduardo, y voy a poner una de las fotos del día, que es el frutazo. Estaba viendo un mapa interactivo de la desocupación dado por el INDEC, y me sorprendí con Río Cuarto. Sí. Río Cuarto tiene 10,5 de desocupación, o sea, me sorprendí. Córdoba tiene 11,5, Catamarca tiene 8,5, San Luis 2,4. Sí. A ver, bueno, Rawson tiene 7,6, Comodoro Rivadavia 2,4. O sea, Comodoro Rivadavia se ve que es una ciudad con baja desocupación. Bueno, mucho petrolero y debe haber seguramente mucho empleo público. Y mucho subsidio al petróleo también. Pero Río Gallegos tiene 6,3, ya se va un poco más arriba de eso. Y Ushuaia tiene 7% de desocupación. ¿Tiene que ver con qué? Que varíe de una ciudad rica como es Río Cuarto, de una pampa gringa, Córdoba, una cuenca lechera, agrícola, ganadera. Sin embargo, dicen que se ha reactivado el campo ahí, pero están con casi 10,5 de desocupación. Porque no es automático que se reactive el campo y enseguida crearse empleo. Y aparte es cierto que hay muchas actividades que pueden estar muy bien y no generan suficiente empleo. Es el problema de la minería, del petróleo, en buena medida del campo. Brasil es un caso. Pero en general lo que está pasando con las economías regionales. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la fruta, pero yo acabo de llegar de Catamarca. Hoy estuve todo el día en Catamarca, donde el problema lo tienen con los pimientos. Me regalaron varias de las especias, de las cosas que producen ellos, y la verdad están compitiendo con Chile y con países asiáticos, y realmente no tienen ningún mecanismo de protección de lo que ellos producen. ¿Eso qué te significa después? La caída del empleo en esos lugares, y eso no aparece registrado. Una cosa, por ahí es mucho más, puede ser mucho más dramático el 8% en Catamarca que el 11,7% en el Gran Buenos Aires. Claro. Porque vos en el Gran Buenos Aires tenés rebusque. En Catamarca te quedaste sin laburo. Si no tenés empleo público. Te quedaste sin laburo. Algo para el profe de Pablo y continuamos un poco con el frutazo, o lo que vos quieras abrir, Edu, o vos, Mauro, también. Profe,
El otro día veníamos en el avión con Barrio Nuevo y con Juan Cruz Ávila, y Juan le plantea a Barrio Nuevo, le dice, ¿por qué este país, para generar más puestos de trabajo, si yo tengo una pyme, dice, yo contrato y tengo un empleado de 5, 6, 7, 10 años, yo como empleador trabajé, lo laburé a ese empleado, le enseñé, y en algún momento, dice, no todos, dice, pero me puede pasar, porque le ha pasado a compañeros míos, que tienen pymes o tienen empresas, que pasás a ser un rehén del empleado. Que si tenés que achicarte, porque te tenés que achicar, porque el país se estancó, tenés que sacar a 3 de tu planta, directamente te parte al medio de la empresa. ¿Por qué no sé? Es lo que planteaba, y Barrio Nuevo lo miró y le dijo, ¿llegan a hacer eso en Argentina? Y directamente el país se para y hacemos un quilombo padre, palabras más o palabras menos. Le planteó algo parecido a lo que hace Norteamérica. ¿Cómo es en Norteamérica tomar un empleado? Digo, para generar más empleo, digo, para que trabajemos más todos. ¿Es posible eso? ¿Es imposible? ¿Eso es flexibilizar y eso es cagar al laburante? A ver, contame. Olvídate con un segundo la respuesta a Barrio Nuevo. Vamos digamos así, a la cuestión en sí mismo. Argentina es el país de la exageración. Porque vos de repente tenés un empleado de hace muchos años. Ahora, ¿qué le da valor a ese empleado que vos lo tenés durante muchos años? Una es que trabaja con vos, se sigue perfeccionando, y la otra es que es el paso de los años. O sea, si vos a un tipo le tenés que pagar más, simplemente porque pasan los años, en algún momento empieza a ser una carga. Por el otro lado, vos podés agarrar y decir, bueno, podemos rajar a todo el mundo sin ninguna circunstancia, ni una cosa, digamos, ni una cosa ni la otra. La razón que vos siempre tenés que preguntarte es, ¿por qué tiene sentido que este señor lo cuide después de 6 años, 8 años, digamos, o cosas por el estilo? ¿Es simplemente que es la edad, ¿no? O se sigue, digamos, manteniendo desde el punto de vista tecnológico? Y como digo, hay toda clase de situaciones. El problema es que vos tenés abuso para un lado y para el otro. Porque yo te puedo traer acá tipos que han sido abusados por los empleadores de las cosas más diversas, y otros empleadores que están, digamos, a punto de perder la empresa, pyme, cosas por el estilo, porque tienen 2 o 3 revoltosos. Tenemos, como diría Fantino, para. El problema es cuando quieren cargarle al trabajador la salvación del empresario. Y me parece que ese es un error. Hay de todo, Margarita, cuando dicen que la solución para que la pyme resuelva su situación económica y de rentabilidad, que todos queremos que la pyme realmente tenga rentabilidad, es ajustar por el trabajador. En realidad el gran problema, y es lo que falta hoy, se han discutido varias normas para darle beneficio a las pymes. La pyme lo que necesita es tener mercado para poder ubicar lo que produce. Y eso es lo que no tenemos. Por eso yo hablaba del tema de las inversiones. Capaz que es cierto lo que vos tenés, pero hay casos donde vos tenés pymes, donde determinada situación laboral puede poner en riesgo la empresa. Hay toda clase de situaciones. Lo que digo es que lo que no se puede es como Estado, porque lo que le falta, lo que vos decís, es cuál es el papel del Estado. El papel del Estado es generarle las condiciones a la pyme para que la pyme pueda producir, vender, tener incentivos fiscales, crediticios, reglas de juego, sobre todo. Déjeme mover la mesa, Bernstein y Feynman, y voy a la foto del frutazo, si vamos preparando, dale. El mundo discute el fin del trabajo. Hay un problema estructural de destrucción de empleo por la revolución digital, porque hay una cantidad increíble de nuevos fenómenos, los robots, la automatización, con lo cual podemos estar discutiendo estas cosas que son importantes, pero no estamos viendo la película más relevante en el mediano y largo plazo. Vemos la foto. Bueno, ojo con esto. Acá hay que discutir cuestiones como qué educación le damos a nuestros chicos para que consigan laburo. Claro. Es muy probable que lo que estamos enseñando hoy en las escuelas no sirva para nada. Hay paro mañana. A mí me da pena porque son los chicos que se quedan sin educación. Pero cuidado que los contenidos que le estamos dando hoy no son relevantes para que los chicos consigan laburo. Hay problemas de competitividad sistémica, problemas de transporte, de logística, que son las discusiones que no estamos dando. Estudian con los mismos contenidos curriculares cuando íbamos nosotros a la escuela. Hoy un chico está conectado con el mundo por la computadora. Dame un segundito, Eduardo. A ver, Estados Unidos y la República Argentina, 2 sistemas laborales y de leyes de trabajo totalmente diferentes. En los Estados Unidos hay 2 palabras que hicieron grande Estados Unidos. Estás despedido. Te guste o no te guste, el sistema funciona de esa manera. Eso dice Trump. Siempre me pareció una gran exageración, ya lo escuché muchas veces, pero esto de que Estados Unidos es grande por eso... Momento. En Estados Unidos, ¿cómo funciona el sistema? ¿Te gustará o no te gustará? Vos sos mi empleador, venís mañana y me decís, ¿sabes qué, Eduardito? Pasa por caja.
Yo paso por caja, cobro lo que tengo que cobrar y voy enfrente y consigo otra vez trabajo. Claro. O voy a la vuelta y consigo otra vez. El problema es que acá no funciona de esa manera. Además, bien por la Constitución, bien por las leyes de trabajo, el tema también es que hay abusos de los abogados laboralistas. Yo se los voy a poner en contra de... Pero la verdad, la industria del juicio laboral en la República Argentina es todo un gran inconveniente. Un empleado que trabaja 10 días en una empresa y es despedido, te hace una demanda por 500.000 mangos. No puede. Sí. No puede. Y los abogados se quedan con 400.000 y al empleado le dan 100.000. O menos quizás. Eso es lo que dijo. O menos quizás. ¿Cómo van a decir Hay eso? una gran industria. Bueno, pero a ver, Cavallo desreguló. Sé que vas a defender corporativamente. Cavallo desreguló las relaciones laborales y los tribunales estaban vacíos, los tribunales laborales. De hecho casi no había actividad y sin embargo la desocupación en la época de Menem creció a límites insospechados. No están de la mano. El verdadero problema acá, y discúlpeme, es un argumentito medio gorila, me da un poquito de vergüenza decirlo adelante de Margarita, el problema es la competencia del Estado, que tiene 1.200.000 empleados que van a trabajar cuando se les canta y ganan una fortuna. Es decir, cuando vos tenés un pibe que en el ANSES gana 30 lucas, 28 lucas, es decir, todos estos pibes de la cámpora que entraban con traje ¿eso es verdad? Y hacían carrera, algunos llegaron como Kicillof a ministro, o sea, crearon una burocracia que uno esperaba que iba a ser mejor y en definitiva no lo fue. Competís contra un tipo, yo lo veo con los estudios de abogados, y yo los empleados míos, cuando pueden zambullirse en el Estado, me hacen pito catalán porque tienen hombres mayores de 40 años, día femenino, van a trabajar 70 años. Y estabilidad. Entonces, y una estabilidad, solo te vas con las patas para adelante y encima cuando te estás enfermito entra tu hijo. O sea, es imposible competir contra el mercado laboral normal. No tenés forma. Yo lo digo como abogado lo que pasa. ¿Quién va a venir a laburar si vos laburás en la justicia de la ciudad, que funciona perfecto, porque está muy bien armado y todos los tipos entran con 30 lucas de sueldo y vos le estás ofreciendo a uno para que patee todo el día tribunales, día y noche, prometiéndole que por ahí un día lo traerá de Fantino y lo sentaba a verlo a Fantino, 10.000 mangos. O sea, el tipo no viene nunca y encima con un tipo que dice por ahí mañana cierra el estudio. Es imposible. Y esto pasa con las pymes. Pero no está bueno que el Estado sea así en Argentina. ¿Que pague 3 veces el sueldo que paga en la actividad privada. No, está bueno, está buenísimo. Es más, pero ese es el resultado. O sea, vos no podés resolver los problemas por los efectos. Pero es una mala competencia. Vos tenés que resolver los problemas por el origen del problema. El origen de la presencia del Estado en materia laboral y en otras materias tiene que ver con que la pobreza en la Argentina es estructural y que la política termina aprovechándose del Estado para generar esas condiciones. Hay mucho que va al Estado para enriquecerse. En un país donde vos un tercio de la población está siempre con un tercio de la población, por lo menos desde hace 25 años, por debajo de la línea de pobreza o peleándola para salirte, y esas distorsiones las va a tener. Entonces lo que tenés que resolver es aquello. Un empleado público. La verdad que un empleado público no gana grandes sueldos, ¿eh? Depende del área. Hay unos contratados que ganan buena plata, pero yo quiero un Estado con los mejores. Ese no es el problema. Lo sabía antes y lo sabía y a los ahora. mejores le tenés que pagar, además. Yo creo que tenés más problema con la idoneidad que con el sueldo. Es muy probable, pero yo estoy diciendo que es una... No, yo digo que es una mala competencia por el nivel de exigencia y por muchas cosas. Creo de todos modos que no estamos enfocando el problema donde está, porque me parece que hoy el empleo o el desempleo está en relación con la pobreza, en relación con la crisis de las economías regionales, por eso las manzanas, por eso los pimientos, por eso la leche, porque el problema es el precio de la leche, que es la diferencia, la brecha que existe entre lo que le pagan al productor. Vos también sos de una cuenca lechera, donde el gran problema que hoy tiene el productor lechero es eso, son los centavitos que le pagan adentro de la tranquera, Margarita, y la plata que pagamos en el supermercado. Eso no lo entiendo, quiero ver la foto del día. Quiero ver la foto del día y le voy a abrir de nuevo acá a Eduardo o el profe, así me lo explica. La foto del día es esta. Sí. Estos muchachos, estos productores, que la verdad que los felicito por la innovación, porque esta gente innovó. O sea, de cortar rutas vinieron, hicieron más ruido que si hubiesen cortado 25 años una ruta en el sur. Y por lo menos no la tiraron toda en la zanja. Exactamente, son de Río Negro, son de Neuquén, pera y manzana. Regalaron fruta, había 4, 5, 6 cuadras de cola. Esto generó que Cristina salga a declarar, generó que la oposición salga a decir cosas. La realidad es que ellos dicen que no ganan, que al contrario pierden, que les sale más caro, a ver, que en realidad tienen que dejar podrir la fruta porque ni siquiera le sirve para venderla. Mi pregunta es, alguien me tiene que decir en esta mesa
¿de quién carajo es la culpa que estos muchachos hayan tenido que venir a regalar peras y manzanas? Yo hice todo el año pasado programas con candidatos. Cada vez que venían los de Cambiemos, había que pegarle con un diario en la cabeza para que dejen de hablar de economías regionales. O sea, era una cosa que te inflaban las que te dije, bueno, basta, pasemos a otro tema. Economías regionales, economías regionales, economías regionales. Eran loros barranqueros hablando de economías regionales. Resulta que los tipos llegan y en 6 meses tengo una marcha en Plaza de Mayo de economías regionales regalando fruta. Entonces, ¿en qué quedamos, muchachos? ¿La culpa es del gobierno? ¿Por qué pierde plata esta gente? De Pablo, ¿por qué tiene que venir a regalar la fruta acá? En dos partes. Primero, esa foto, que no hay tanta innovación, porque cuando la Orquesta Sinfónica Nacional quiere protestar, hace un concierto gratuito en Plaza de Mayo, y cuando los profesores universitarios quieren protestar, hacen una clase en la vereda, cosas por el estilo. Pero dejemos esa cosa. Y yo diría, bueno, algunos de los dirigentes de esto van a hablar con el gobierno. Bueno, hablen en serio. Hoy yo estaba escuchando otro canal con manifestaciones de algunas personas que no se entiende nada. Estamos terminando, hablemos de cosas concretas. No, ¿quién se entiende nada? Dice que le pagan 2,50. Bueno, pero hablemos de cosas concretas. De la planta al supermercado aumenta 1000%. Hablemos de cosas concretas. ¿Qué pasa con el precio internacional de esos productos? Porque algunos son productos de exportación. ¿Se cayó o no se cayó? ¿Qué pasa con el tipo de cambio? ¿Qué pasa con los costos de transporte? A los costos de transporte, ¿por qué no le pagás una pera criolla? No, pará. Si no le pagás al petróleo un barril criollo, a estos muchachos que tienen mucho menos de lomo para bancar que Bulgeroni y que Shell, ¿por qué no le agarrás y no le pagás una pera criolla? ¿Y por qué no le pagás a mí la escritura de los libros? ¿Y por qué no te pagás a vos? Ya que vamos a pagar todo. Acá la cuestión no es si vos seguís pagando a otro más que sigue haciendo fuerza. Acá la pregunta es agarrar y decir, ¿qué le está pasando con los precios y los costos a ese señor? Y ese señor, cuando hable con el gobierno, tiene que hablar claro. Hablar claro quiere decir lo siguiente: todo el mundo se queja de los costos de transporte. ¿Qué son los costos de transporte? Estado de las rutas, salario de los camioneros, impuestos del combustible. Entonces tiene que hablar con el gobierno y con quien sea de eso. Bueno, pidieron un gasoil sin impuestos. Sí, bueno, pero volvemos otra vez, ¿entendés? Lo que digo es, vamos a hablar en serio, y entonces agarré y decir, para hacer posible eso, ¿qué te pasa con respecto al resto? ¿Por qué? Porque ese señor de la fruta... Dame la imagen de nuevo, dale. Después aparece el otro señor que dice, bueno, ahora dame a mí el gasoil, regalale el otro, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces lo que digo es, acá lo que falta, más allá del show, que ha sido efectivo, cosas por el estilo, etcétera, es una conversación en serio entre lo que son los dirigentes del sector y lo que es el gobierno para decir, a ver, ¿dónde vamos bajando? Y vamos al tema de la comercialización, que es lo que vos estabas diciendo. Suponete que él me dice, el kilo de pera 2 pesos y en el supermercado 400 pesos, ponele, ¿no es cierto? Bueno, tenemos dos alternativas. Uno, llamamos al supermercado, que dame la contabilidad y empezamos. La otra alternativa es agarrar y decir, muchachos, ¿por qué no hacen una asociación de vendedores? No digo que vengan día uno. ¿Por qué no hacen una asociación de vendedores de fruta y lo traen y se llenan de guita? Si es tanta la diferencia que se la llevan a los supermercados. Capaz que es cierto, o capaz que descubren que hay costos que no sabían, o impuestos, a menos que estemos en la economía informal. Pero yo digo, aquí hay que empezar a hablar claro para que entendamos qué es lo que está ocurriendo ahí. El gobierno tiene que saber eso. Hace 6 meses que tienen que saber. Si después de 6 meses no resolvieron esto, no necesitan que se lo vayan a contar los productores. Compitieron para ganar y llegar al gobierno y dijeron que tenían un plan y que sabían de economía regional. Ya lo deberían haber resuelto. Eduardo Feynman. Esa chiquita. Hasta anteayer, antes de esta imagen, el campo estaba bien. Yo quiero aclarar con respecto a esta imagen lo siguiente. Digo, para contar todo, contemos toda la historia de esto que pasó en Plaza de Mayo. Primero, ¿había mucha gente? Sí, había mucha gente. ¿Hubo colectivos llevando gente? Sí, hubo colectivos llevando gente. El cristinismo, el kirchnerismo usó esto para mostrar que somos Venezuela y que la gente tiene hambre y va a buscar, se tira de cabeza a buscar manzanas y peras. Sí, eso se buscó y lo buscaron sectores cristinistas. A mí me da pena la amnesia de Cristina Fernández de Kirchner, que decía, qué barbaridad, ahora la gente va a buscar... Hay un tuit ahí de Cristina, si lo podemos poner. Por eso, si lo tenés, porque yo le quiero recordar a la amnésica, ¿se dice así, no? ¿Amnésica? A la señora amnésica,
que cuando ella gobernaba tiraban leche, tiraban peras y manzanas, También. como ahora, regalaban papas en la Plaza de Mayo. Así que esto de que en mi gobierno esto no pasó, Sí. es mentira. Pero Eduardo, nosotros teníamos una Es esperanza. mentira. Está bien, pero yo creía que estos gestionaban bien. Yo creía que eran los campeones de la gestión. Yo creía que eran CEOs que trabajaban perfecto. Y resulta que esta tortuga se les escapó. Es decir, lo que yo creí que hacían bien, lo hacían mal. Pueden aprender, pero digo, tampoco pueden ser tan soberbios. Y digo, Cristina lo hacía mal. Y si sabíamos, se afanaban todo y lo hacían mal. Y resulta que estamos igual. Esto siente la gente. Es probable que haya que esperar. Pero digo, también estamos nosotros para decirle, muchachos, Es hay cierto algo que que dijeron, pasa. tenemos el mejor equipo, estamos preparados para gobernar. Es Les puedo cierto. contar una experiencia que me pasó hoy. Fui con unos inversores españoles en energías renovables, un tema que estoy siguiendo hace tiempo, a visitar a la agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Tuvimos una reunión que duró 1 hora, ¿De dónde eran los tipos de España? españoles, con un inversor norteamericano, colombiano norteamericano, una reunión de 1 hora. ¿Qué nivel tenés, Termina la reunión y el dueño de la empresa española dice lo siguiente: este es el 9º país en el cual yo voy a invertir. Tuve 9 reuniones con gente como ustedes. El único caso en el cual tuve una reunión tan buena como esta fue Singapur. Quedaron impactados del nivel de la gente, y los Sí. quiero nombrar uno por uno, porque vale la pena. Francisco Uranga, Andrés Tacta, Francisco Preuche Morad y Matías Mondino. Salió el presidente de la agencia a saludarlos, a invitarlos a la conferencia que van a organizar el 12 y 14 de septiembre. Ni el gobierno hace todo bien ni hace todo mal. Hay cosas para las cuales están preparados. Lo de hoy me sorprendió a mí. Y seguramente a los productores de fruta y otras economías regionales por un montón de problemas. Sergio, está buenísimo que cuentes esto porque así como tiramos palos, también digamos las buenas. Ahora, acá, esto que acaba de decir Margarita, yo suscribo el 100%. Venían, Sergio querido, y yo pensé, como dice Mauricio de Alessandro también, que en economías regionales la tenían clarísima. Yo jamás me imaginé que con 6 meses iban a tener a estos muchachos repartiendo peras y manzanas. Ahora también, díganme por qué, acá me escribe un amigo y me contó, me cuenta, dice: Alejo, el año pasado el gobierno, en este caso el cristianismo, tuvieron 5 reuniones con las 2 exportadoras más grandes de peras y manzanas del país, cuando todavía estaba Cristina, Estas 2 exportadoras concentran el 85% de la exportación. ¿Qué les decían al gobierno? Ustedes saquen las retenciones y devalúen. Les dice el gobierno pasado: si hacemos eso, al productor ¿cuánto le llega? Contestaron: no mucho más que ahora, no mucho. O sea, acá también hay una trampa que a veces creemos. Yo no sé si estos chicos que vinieron hoy a la plaza, había un par afuera que querían entrar, ya se deben haber ido, tal vez no pertenecen a las empresas grandes, no pertenecen a la cartelización de la venta de manzanas y de pera. Por ahí son 3 o 4 productores, tienen no sé cuántas hectáreas tenés que tener, entiendo de soja, entiendo de trigo, entiendo de maíz, porque vengo de una zona de una pampa, como es Santa Fe, zona pampeana, donde se cosecha soja, trigo, maíz, no pera ni manzana. No sé cuánto necesitas, 1 hectárea, 2, 3, 4, 5, no sé. Son chacras relativamente pequeñas. Te cuento otro detalle, digo también, para la señora que perdió la memoria, parece, ¿no? Para la señora desmemoriada. Ella en campaña y Pichetto haciendo campaña en Río Negro para ser gobernador, y ella fue y le hicieron un tractorazo, los mismos de las manzanas. El Alto Valle. Entonces, que Cristina ahora venga a decir: no, nosotros hacíamos todo bien con Quiere las decir manzanas entonces que y nadie las se lo peras. puede solucionar a esta gente. Claro. Ahora, Eduardo, Ese es el problema. vas al súper, Claro. vos No vas es al ni súper. Cristina ni Macri. La verdad, el bueno, problema es el bueno. problema. Yo voy al La verdad, supermercado, pero en sí. mi salida, me encanta el supermercado. Te digo una cosa, hoy estaba leyendo, precio de la manzana en el mercado central, 10 pesos. Bueno. Precio en Coto, 40 pesos. Precio en disco, 53. Más o menos, ponele. Está bien. Digo, algo. ¿Cómo puede ser? Alguien, Sí, alguien sí. nos afana de una manera impresionante. Bueno, eso le iba a decir a Alguien nos Antes de decir eso, hay que agarrar la cadena de comercialización y empezar a hacer el despiece.
¿Cuánto de impuestos? ¿Cuánto de esto? ¿Cuánto de esto? A ver si es cierto. Pero si capaz el mercado central... El alquiler de la luz que paga capaz que tenés razón, y si tenés razón, de repente pensamos seriamente en poner otro local nosotros. Capaz que no tenés razón. Entonces yo lo que le estoy diciendo a los productores de fruta, si yo se lo digo individualmente, van a decir, usted se está burlando de mí, pero no como grupo. No como grupo. Hace digo, 3 muchachos, meses que hay una medida de fuerza, que está el protector de los jubilados, Semino, está Polino por los consumidores libres, Pablo Micheli y el ACTA, con todo un paquete de acciones sobre el supermercadismo, porque lo que hay claramente, y ellos han hecho todo un estudio de lo que significa dentro de lo que es la cadena de comercialización, ese aumento, decíamos, del 1000% desde que sale adentro de la tranquera hasta que llega a la góndola, es una cosa inconcebible, y se ha detectado con claridad que el aumento viene ahí, por eso la diferencia entre el mercado Pero, central Margarita, y la góndola. si ellos reciben Ahora, 2 y el Industria mercado del central supermercado son que 10, se concentró durante la década ganada. claro, porque además a eso igual- agregale igual- que esos son los que mataron a todos los supermercaditos y las tiendas de barrio, ¿no? Igual, Donde vos tenías el Margarita, me almacén de parece que barrio y estamos murió ahí. mirando todos de los ojos del Dios mercado. O paramos un poquito con eso, porque manzana los pibes tendrían que comer. Hay cosas que no van a ser rentables y vamos a tener que subsidiar. El tema es si estamos subsidiando bien, pero que tengamos que subsidiar economías regionales como esta, no me parece una locura. Y más cuando claramente la manzana, que es como el tipo que tiene Estados abeja, Unidos hace con un- eso. Exactamente. Subsidia Chicos, productos. el gran tema del día, nosotros somos un programa hiperfederal y realmente mucha gente viéndonos a esta hora y muchos padres. El tema que nos tiene que entristecer y preocupar a todos en esta mesa y que quiero empezar a hablar ahora es el paro docente. Mañana, a partir de ahora, ya estamos a miércoles, hay un paro en toda la República Argentina. 24 horas. Por 24 horas, muchos padres, además, lo más dramático que tu hijo no tenga clase, pero además el incordio y lo que te complica la vida de dónde quedan tus hijos porque vos tenés que ir a trabajar. O sea, mañana va a ser un día caótico, va a ser un día de mucho nervio, mañana en la Argentina. Mañana tómense el día con mucha paz. Quiero hablar de esto porque ya Esteban Bullrich les dijo a los gremios docentes, miren que la inflación está bajando, no les voy a abrir paritaria, va a haber un aumento en septiembre creo y otro en enero. Y entonces, este conflicto pinta para escalar, Eduardo. Sí. ¿A dónde terminamos? ¿Siempre sin clases? ¿Cómo es? Aquí hay un problema muy serio en la educación porque una de las buenas cosas que hizo el gobierno anterior es que elevó el presupuesto educativo, mucho, casi 6% del producto. Sin embargo, la calidad... No fue el gobierno anterior, hago la aclaración, digamos, fue el Congreso por unanimidad. Por una ley iniciativa. Votada unánimemente por el Congreso. Puede ser, pero hace por que iniciativa, tengamos una ley de financiamiento que es modelo, pero que tampoco se cumple totalmente. por iniciativa ¿no? del gobierno anterior. El punto central acá no es ese, es que invertimos mucha más plata en un sistema que funciona muy mal. Porque la calidad de la educación es pésima. Claro. Se presentó hace 2 días un informe, vino el presidente Lagos, de Perú, el expresidente Lagos, ha presentado un informe donde pone a la Argentina ante un problema crítico, y es que la calidad educativa cayó de una forma brutal, justo cuando subía el presupuesto. Parece contradictorio y no lo es. Entonces, yo creo que los maestros no ganan bien. Y también creo que los maestros son parte del problema y no de la solución. Hay muchos maestros que no trabajan, hay muchos maestros que trabajan, pero no enseñan los contenidos que necesitamos. Si discutimos solo los salarios, miramos una parte chiquitita de un problema que es mucho más grave. Eso que están haciendo los maestros profundiza el problema, genera un gran drama en la sociedad. Creo que es un paro mucho más político que gremial. ¿Vos crees eso? Ninguna duda. Sí. Si Hay los también maestros que están dentro de los indicadores de pobreza, ¿eh? Ninguna Muchos duda, maestros que tal están en cual. esas condiciones, sumado a la situación en que tienen que prestar su trabajo, condiciones vergonzosas de infraestructura, el problema de los transportes, los traslados de los maestros en el campo, Hay mucho la abuso, falta de Margarita, materiales. hay mucho abuso de ¿Hay la abuso? Hay mucho abuso. Pero ahí te da Eddie el otro dato. Tienen que trabajar 3 turnos para ganar un sueldo más o menos digno, ¿eh? Donde en el mismo cargo hay 5. Sí. Claro. 4 se toman licencia y Así uno es. labura. Esa es la apropiación del Estado como el botín de la Los política. periodistas no deberíamos reproducir los vicios de los políticos, pues si no tomaríamos partido por unos o por otros, o a favor o en contra de unos y de otros. Yo vi las luchas docentes desde Alfonsín para acá, todas, creo que todos las vimos. Vimos Marcha Blanca, después vimos primero para Alfonsín, año 1988, Marcha Blanca, maestros de todo el país a Buenos Aires. Con Menem, Carpa Blanca.
con Cristina todo el rearmado del Suteba y Baradel y Sos crack, tienes una memoria de verdad que yo también, así de la cabeza la saco. Soy crack, sí. Soy viejo. Y tenés el problema que empieza ahora en la gestión Macri con este paro. Las respuestas siempre fueron las mismas. Paro político, pierden los chicos, así no se resuelve el problema. Y se termina trasladando desde hace 30 años el problema al terreno de los docentes. Resuélvanse ustedes el problema, prácticamente les yo lo que digo es... No, es absolutamente al revés. Por eso yo digo, nosotros estuvimos hablando en esta mesa en pocos minutos, de desempleo, de economías regionales, de educación. ¿Cuál es la crisis que está dando vuelta en la Argentina en los medios de comunicación el día de hoy? Las amenazas a María Eugenia Vidal. Que también es grave. Que también es grave, pero de lo que nadie come ni deja de comer. Nunca es urgente y nunca es crítico. Y acá hablamos de una campaña electoral que se ganó una elección, sobre todo en el Gran Buenos Aires, con una consigna que era pobreza cero. Ese era el gran enemigo de la patria hasta diciembre y ahora era una consigna electoral de la que nadie habla. Hasta que no pase a ser esa la consigna de todos y vos pongas el eje en eso y no en cómo lo hizo este, cómo lo hizo el otro. Después se verán las gestiones. Ahora, pero que vos digas, de acá no nos movemos, no tiene solución. Yo recién mientras decía, yo dije que los salarios eran de 20, 30 mil pesos y salieron muchos en el Twitter a decir que ganan menos. Mientras ustedes hablaban hice la cuenta mental. En la provincia de Buenos Aires, que el 90% se gasta en salarios del presupuesto, son unos 270 mil millones de pesos más o menos. Eso significa 450 mil pesos por cada uno de los 600 mil trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que cada trabajador... Al año. Es decir, que cada trabajador se lleva 450 mil pesos. Se lleva casi de promedio. Sí, de promedio. Es decir, que evidentemente hay... Ahí tenés todo, ¿no? Maestros, policías... Tenés todos los trabajadores. No es bolsillo, es con carga social. Con carga social que es el 43%, pero lo que yo digo es, hay destinado 450 mil pesos. Y es cierto, algunos dicen, yo gano 10 mil. Hay algo que no está bien. Hay una gran diferencia entre lo que más se llevan, hay muchos que no laburan y están cobrando, porque si no, no podría funcionar esto. Claro, sí. Es decir, se gasta mucha plata mal en el Estado. Por eso es que uno cuando ve que no gestionan bien, se asusta porque dice, toda esta carga que traemos de mal gestionar tiene que terminarse alguna vez y con esto no es. O sea, yo creo que hay que redoblar ese esfuerzo en eso, porque evidentemente hay muchos funcionarios que han sido bombacha de vidriera en este gobierno. Nunca tocaron una pelvis. Cuando les tocó... Claro, cuando llegan al gobierno resulta que... Está buenísimo. Como a mí me gustan los procedimientos, siguiendo la línea de Eddie. ¿Cómo hace un gobierno en la Argentina para negociar con sindicatos simultáneamente salario, condiciones de trabajo, incentivo, desincentivo, sacar los 3 suplentes por acá? Es difícil de imaginar, porque esa simultaneidad es lo que permitiría destrabar muchas de las cosas que estamos diciendo acá. Algo que no hizo ni el gobierno anterior ni este es convocar a una concertación. Yo creo que en gran medida de los problemas que tenemos se sale concertando, creando un consejo político, económico y social, pero la verdad es que a nadie le gusta dialogar. Dicen mucho piripipi. Los otros eran un escándalo porque descalificaban al que pensaba distinto y directamente ignoraban a los que estábamos en la oposición. Estos nos tratan bien, son educados, ¿viste? Te respetan todo, pero no han convocado un ámbito donde uno pueda sentar a los empresarios, a los trabajadores, y yo creo que además hay que incorporar a otros sectores también, las universidades. Hay que discutir una reforma impositiva en la Argentina, hay que incorporar las universidades. Ahora, nadie quiere hacerlo. Margarita, lo que yo digo es lo siguiente, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo que la educación es fundamental para el país? ¿Fundamental para el futuro? Pero hay que vincularla con la matriz productiva. ¿Qué país querés? Contestame lo que yo te digo. Yo en eso estoy de acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo en esta mesa que lo importante es la educación? Que los chicos vayan al colegio. Digo, no hay una forma de que los adultos se pongan a discutir, pero que los chicos vayan al colegio. El tema no es que los chicos vayan al colegio, no, que Eduardo. Sigan discutiendo. ¿Cómo? No. Entonces, hay un día del mes donde uno paga y el otro cobra. Y además hay otro problema. Es un derecho constitucional. Me gusta este tándem, es un derecho constitucional. Bueno, si vos no cambiás... Los chicos tienen que estar en el colegio. El colegio no es un depósito de pibes, Eduardo. No, tienen que ir a estudiar. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es otra cosa. Pero yo estoy hablando ante el paro. No, pero hoy el problema que vos tenés claro, pero el paro está relacionado con la calidad de la educación. Si vos no le das a los docentes formación a ellos para poner un docente al frente de la clase... Pero si no están discutiendo eso. No están discutiendo. Pero eso es lo que digo, que
que hay que discutir también. Yo estoy de acuerdo con Eso es lo que hay vos. que discutir. Yo estoy de El acuerdo tema con no es vos. solo que el pibe vaya a la escuela, que el pibe reciba en la escuela los conocimientos que necesita Estoy de acuerdo. para incorporarse en Pero un yo estoy hablando mundo del paro de económico y mañana. laboral. Entonces Hoy lo que hay que discutir es el empresario- país, no la Claro. escuela. Yo Hoy salí de una escuela secundaria que me preparaba con excelencia para ir a trabajar en buenos trabajos. Claro. Hoy salís de la escuela secundaria y tenés gravísimos problemas para Pero es hacer que otro hoy nivel. el empresario- Trabajo no conseguís. No. El Para ir a otro empresario nivel no educativo quiere no entendés lo que que el te chico dicen. venga con el manual y la tabla del logaritmo, la verdad. Chicos, El se lo empresario digo- quiere se lo del digo yo joven desde otras acá. Yo habilidades. soy clase 71 y vengo de una educación pública del interior del interior. Sí. Y yo, con los clases 71 de Capital Federal que hicieron la primaria y la secundaria en los 70 y parte de los 80, por ejemplo, la mayoría de los pibes que hicimos la secundaria donde yo la hice y la primaria donde yo la hice en mi pueblo, no salimos con un buen nivel de inglés. Y todos los pibes de mi edad que hablan inglés hoy, que yo los veo en el club o que los veo en el laburo, ¿de dónde aprendiste a hablar inglés? Me dicen, en la primaria, en la secundaria. Ah, y la realidad es que... Doble escolaridad. Y sí, y no eran de educación privada en Buenos Aires. Ya yo, que vengo Vos de decís otra también época... que hay un tengo- doble pero estándar, que- centro y exactamente, interior. Pero exactamente, en todo. No, y Entonces, privado y público también. imagínense lo que debe ser ahora, cómo compito yo con 24 o 25 años salgo al mercado laboral con un francés de mi edad. O con un gringo que estudió en la Universidad de Washington de mi edad. Pero ¿Cómo le gano? que está el punto. Ale, la escuela en la Argentina atrasa 50 o 100 años Totalmente en de realidad. acuerdo. Hoy un empresario quiere que el joven que ingresa a trabajar sepa resolver problemas, trabajar en equipo, requiere otras habilidades y no la que le está dando la escuela. Vamos La pasito, escuela no le está ofreciendo hoy al pibe lo que el pibe necesita para el mundo del Vos trabajás trabajo. con eso. Somos recontratrágicos, exagerados. Vamos a poner un poquito de orden acá. Un poco de Primero, onda. acá el Un poco compañero de habló onda, del fin del trabajo. La historia te dice que no. La historia lo que te dice es que hoy trabaja más gente que hace 100 años, 200 años, solo que va cambiando. Trabaja totalmente. distinto. Va cambiando, ¿entendés? Va cambiando. La segunda cosa que hay que decir, acá voy a rendir homenaje a don Jaime Barilco. La educación no es simplemente que te prepara para la vida productiva, te prepara para la vida, para el desarrollo, cosas por el estilo. De cualquier manera, estoy de acuerdo con usted, la técnica se oxida. Y esta es la razón por la cual... La técnica se oxida. Se oxida. A los pibes hay que enseñarle a pensar, que es lo que hago con mis alumnos. Yo les enseño ¿Cómo a le enseñan? pensar. Dale de nuevo, porque siempre te escucho, a mí me gusta que le expliques esto a la audiencia. ¿Cuáles son las preguntas o las premisas que vos les enseñás a tus alumnos en donde das clase vos? Yo les meto en la sangre la siguiente secuencia. Primero, los hechos. Segundo, ¿es un problema para quién? Tercero, ¿a qué se debe? ¿Qué se puede hacer? En todos los años de la vida. Eso es pensar. La técnica se oxida. Los teoremas los pibes lo saben mejor que yo. ¿Qué sé yo? Lo que están... No importa, eso no me importa. ¿Entendés? Mis alumnos van a conseguir laburo. Hoy la educación es una cosa heterogénea. Vos tenés alumnos Como de- las economías regionales son heterogéneas, no profe, me generalicemos. interesa hay de todo. preguntarte esto. Vos tenés alumnos de terciaria. Vos das clase universitaria. Universitario. ¿Qué materia das? Introducción a la economía en una universidad y un seminario cuando ya se están yendo a la otra. Bueno, tenés un vos- embajador, por ejemplo, Vos tenés un ministro de Economía ahora. Que ¿Vos salió- los recibís de la secundaria, los tuyos? Sí. Bueno, ¿cómo los recibís de la secundaria? Cosa heterogénea. Yo tengo 190 alumnos, tengo 190 existencias, no pregunto nada, aprobó el examen, sí, pago la cuota, sí, adentro. Y los tengo, ¿sabes? Uno diría, los tengo en la ¿Pero colina. vos notás diferencias? ¿Cómo sí? ¿Notás diferencias? Son 190 personas diferentes, a los cuales le digo, pero discúlpeme, esta es la universidad, A mí así me que dicen aprenda que los a pibes no saben comprender un texto. ¿Encontrás flacos que no saben comprender un texto con 18 años? Encuentro gente que no sabe leer. Yo le hago leer un párrafo. Sale del Entonces secundario, cuando no sabe termina leer. le digo, perdón, no entendí nada. ¿Me lo puede leer otra vez? Sí. Entonces me lo lee por segunda vez, tampoco entiendo. Y digo, perdón, ¿usted sabe para qué está el punto y coma? A los pibes, vos lo tenés que ir a buscar donde están. Y si están peor, están mejor. Son heterogéneos, no me importa nada. Lo que digo es. ¿Cuánto hace que das es el clases? gran vos, desa- Juan? ¿Cómo? ¿Cuánto hace que das clases? 50 años. ¿Cómo fue la evolución en los Hay últimos de todo, 20 hay- de esa recepción? Yo te diría que yo soy malo para hacer ese diagnóstico, para decirte si las camadas son distintas, cosas por el estilo. Pero te das Lo cuenta. que digo es una heterogeneidad. Ahora, alguien me puede decir, cuando nosotros íbamos a la universidad teníamos otros ideales, tenés razón, es otro mundo. Lo que yo quiero rescatar No, voy a son las hablar de esto. cosas... No, me meto en este tema, dejo un segundito, ahora vengo con la... No. Señores, en esta mesa, ustedes, por más que
les dé vergüenza lo que les voy a decir, ustedes son triunfadores en cada una de sus actividades. O sea, han estudiado y les ha ido muy bien. Entonces yo quiero saber cómo se han formado ustedes. Este señor que tengo aquí a mi izquierda, Sergio Berenstein, vos das clases, me contaste que dabas clases en Salamanca, en la Universidad de Salamanca. No, di clases en Salamanca de acá del 90. ¿Diste clases en Salamanca? ¿Dónde? Dame universidades donde diste clases. Di clases en mi universidad de Carolina del Norte, en Duke, en Georgetown. Trabajé también en la Universidad de New Mexico. En México en el CIDE, con C, por la duda. ¿Trabajaste en Tailandia preparando un...? Hice un proyecto para la Universidad en Tailandia también. Para la universidad en Tailandia, bien. Entonces, vos te vas, me contaste el otro día, un mes al año a estudiar un tema de Estados Unidos. Sí, bueno, yo aprovecho que me tomo vacaciones para leer, porque durante el año no tengo tiempo para leer, excepto el diario, alguna revista. Entonces elijo un tema, en general después escribo algo al respecto. ¿Cómo estudiaste vos? ¿Quiénes fueron tus maestros para que vos seas esto que sos hoy? Yo estoy ¿Cómo acá, te formaste vos? Yo estoy acá gracias a la educación pública. Fui a una escuela de barrio en Villa del Parque, fui a la Nacional de Buenos Aires, que fue lo más importante que hice en mi vida. Fui a la Universidad de Buenos Aires, ahí estudié Historia, y después estudié también en una universidad pública en Estados Unidos mi doctorado en Ciencia Política. Hice la maestría y el doctorado. Siempre en instituciones. Y después UCA, que era vespertina y baratísima. Es decir, cuando terminé, yo trabajaba ya desde el secundario, le digo a mi viejo, voy a ir a la universidad. Bueno, me voy a pagar yo. Bueno, ¿qué cree que diga? Me lo fui a mangar. ¿Sí? ¿Vos sos del Juan Bautista de la Salle de Ramos Mejía? Sí. Yo también. Del comercial de Ramos. Yo también. Famoso comercial de Ramos. Comercial de Ramos, señores. Vamos Se encontraron. El comercial de Ramos. Bueno, váyase, ya está. El comercial de Ramos ha generado. Tuviste una novia. ¿Cómo te formaste? El comercial de Ramos ha generado 3 yo estudié. estrellas, que ahora es la cuarta. Gasalla, Pinky y yo. Y él. Y sus 4. Ya ¿Qué me está. decías? ¿Vos dónde, Mauro? ¿Dónde, Yo Mauro? estudié en la Escuela Normal Mixta General José de San Martín de Tandil, un orgullo, es una escuela que tiene 110 años. ¿Sos abogado de UBA? Me recibí en la UBA, sí, mi padre nunca me hubiese permitido, primero, no tener guardapolvo para ir al colegio. Yo ahí aprendí, yo siempre cuento lo mismo, yo tenía muchos miembros de la colectividad judía en el colegio, y yo no sabía. Cuando llegué a Buenos Aires, la primera vez que escuché que alguien le decía, vos sos paisano, o sea, yo no entendía, creí que como preguntaban paisano era si era de Tandil. Yo comí, o sea, era todo con guardapolvo blanco, mi viejo era el dentista del pueblo, vine acá a estudiar a la Vos te UBA. fuiste, perdón, ¿no? Que me queda una pequeña, casi una digresión, pero para hablar. ¿Vos fuiste a hacer, a Estados Unidos, trabajaste, hiciste juicios con siliconas? Eso, cuando las mujeres explotaban, sí. ¿Cómo fue eso? O sea, hiciste Yo una... era abogado, la Dow Corning empezó a poner pechos, estamos hablando de los años 90, y un día abro el diario, página 12, mirá qué raro la página de eso, decía 100 millones de dólares para los abogados que hagan juicio contra las siliconas Dow Corning en Estados Y ahí Unidos. te tiraste de Séptima. cabeza. Empecé a nadar. En palomita. Paré a la altura de la Federica de Colonia. Escucha, profe. Eran 100 palos para los abogados, lo único que interesaba. Después había como 3.600 millones. Pero que era para- una empresa, No, Dow Corning era, de Claro. la Dow Chemical, una división que terminamos quebrando los abogados del mundo. Gracias a ¿ganaron Dios. juicios? Bueno, la quebramos. ¿Cuántos digamos, o sea, ¿Cuántos desapareció. tenías vos? ¿A cuántas representabas? 540. Lo hice con orgullo, la quebramos. Y fue, ahí tuve casos, bueno, no solo un caso, una digresión muy grande. Dale. Tuve el caso de la mujer que le pusieron, porque ¿qué pasa? No era moreno, pero no había importación, y había otro tipo de prótesis para glúteos, y una señora tenía las patitas muy flaquitas, Sí. Este fue mi juicio más importante. Entonces decide ponerse 2 gemelos, pero como no había gemelos por la importación, le ponen 2 tetas en las piernas. Mentira, Es el caso del pingüinito. Entonces la mujer empieza a caminar, se le dan vuelta, ¿no? Porque me mira con una cara de... Se le dan vuelta las tetas. En los gemelos. Claro, porque no eran para el lugar, ¿me entendés? No era una importación de vida. Eran usadas, además, Ella- porque era más barato. ella ¿no? Porque buscaba la se delantera. opera por obra social, sí. Entonces le quedan las tetas para adelante y uno no puede usar corpiño en la patita. Claro. O sea, entonces hay que sacarle eso y gano el juicio por $26.000. Es decir, este fue uno de los que después tuve, que llevar la mujer camello, tuve la mujer unicornio, una que se le revienta, pobrecita, una de las tetas le queda una sola cara en el medio. ¿En el avión? ¿Le No, explotan en el avión? lo del avión es un mito, yo Ah, no ok. tuve eso. Y eso genera una vertiente doméstica de los juicios acá. Qué bárbaro, Qué Y bárbaro. fue una época... ¿Aprendiste mucho ahí? ¿Cómo era? Mucho, ¿Ibas a litigar con los jueces? ¿Cómo eran los jueces? Me acuerdo que hice, mirá,
hice un juicio penal en un momento. La verdad que era, nosotros decimos, pero las prótesis, la FDA, la Food and Drug Administration, había sostenido que no era posible probar que eran inocuas las siliconas, y que podían traer 5 enfermedades autoinmunes, esclerodermia, unos nombres que te hacías así ni bien lo escuchabas, esclerodermia, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, y había como una psicosis en ese sentido, y después mejoraron mucho los productos, porque las siliconas son... Así que eso fue, y ahí aprendí, fui a verlo al juez, llamado Sam Pointer, era un juez negro que me llamó mucho la atención, en Birmingham, Alabama. La mitad de la población de Alabama es negra. Pobrísimo lugar. Sí, pero era un edificio, yo llegué, te imaginas que era un paisanito, de Tandil a Birmingham, Alabama. Birmingham es una ciudad pequeña, y llegué a ver al juez, y me subí, todavía no había internet, y llegué y cuando lo vi le dije, por favor, ¿me puede dar el expediente para fotocopiar? El negro me miró, me dice, sí, hizo así, llamó, y vino un tipo... los carritos de hoteles no existían acá. El tipo arrastraba 70 cuerpos. No. Entonces le digo, bueno, ¿y dónde se puede fotocopiar? Dice, acá una cuadra. Eran 10 centavos cada foto. Hice la tapa y la cosa y me rajé. me explotaba la tarjeta. Tenía en ese momento la Provencred. Imaginate que era Edu, cerremos en la noche con las amenazas. Un poquito de buena onda esta noche y ahora cerramos con mala onda, ¿no? ¿Qué tenés? Se confirmaron las amenazas, que lo que habíamos comentado ayer. Creo que detectaron al interno del penal 9 que ayer conté yo que había llamado. Hoy creo que hubo 4 amenazas más durante todo el día. La amenaza a la casa de gobierno, el cartucho que apareció en la madrugada en la casa, no donde está viviendo ella, sino está viviendo Tagliaferro, el exmarido. Hoy amenazaron, una amenaza de bomba en la casa de gobierno, llegó la policía, los perros, etcétera, etcétera. Y habían hecho allanamientos también en la casa de los custodios. Exactamente. Yo lo más grave que yo escuché hoy, se lo escuché al juez, te digo el nombre, Alfredo López de Mar del Plata, el juez federal de Mar del Plata, que es el que tiene la investigación de los piedrazos al auto del presidente de la República. Y él me confirma que hay una pericia hecha sobre el auto del presidente, pericia, donde el auto recibió varias pedradas y la más importante, la luneta trasera del auto presidencial, y varias patadas en el vehículo. Y un policía está herido con un piedrazo en la cabeza, que están filmados por el domo de la municipalidad que está en el lugar, y ha visto varias filmaciones de todos los canales de televisión que estaban en el lugar. Él achaca la situación esta a Votamos Luchar. Es una agrupación kirchnerista de izquierda allí en Mar del Plata. Y hay 8 personas identificadas tirando las piedras al auto del presidente. Lo tiene por un domo, por una cámara. 8, no una. 8 personas. Y el delito es intimidación pública. Lo que también señala el juez y denuncia el juez, que fiscales de justicia legítima lo han amenazado y le han paralizado la causa para defender a uno de estos ellos, violentos. Adler, el que quiso sacar a Adler, que quiso sacar a Campagnoli en su momento. Era uno de los miembros del jury a Campagnoli. Exactamente. El más proclive a votar lo que quería. Entonces hay un grupo de fiscales que está protegiendo a los violentos que atacaron al presidente. Perdóname que diga una cosa. Sí, Eddie. En la secuencia narrativa que hace Eduardo, por ahí lleva, al ser tan apretado todo, puede llevar a confusiones, porque yo lo escuchaba a Ferrari hace un rato, el ministro de Justicia. O sea, en este relato donde hay, por un lado, amenazas telefónicas, por otro lado, un cartucho, y después terminamos hablando de las pedradas en Mar del Plata, parece que en un enemigo sin rostro, el rostro es el kirchnerismo que quiere matar a Vidal. Ferrari acaba de decir que no tienen sospecha de ningún sector político sobre el tema de las amenazas, sino que lo que tienen sospechas es de sectores mafiosos enquistados en el Estado, a los que se le han tocado ciertos intereses, a los que tampoco identifican con nombre y apellido ni con cara, y donde llama la atención que vos tengas custodios policiales, indagados, y que tengas un cartucho que aparece justo cuando los muchachos de la custodia se van a cargar nafta.
en un contexto donde entras al despacho de la gobernadora y se encuentra... Estás hablando de la policía de la provincia de Buenos Aires. La policía de la provincia de Buenos Aires, encontrás a los muchachos de la custodia revolviendo los cajones de la gobernadora dentro del o que le parece, o sea, me parece porque si mezclamos todo rapidito en el medio, le terminamos poniendo la cara que cada uno quiera al asunto. Y a mí me parece que suceden cosas en las entretelas del Estado, de la provincia de Buenos Aires, del país en general, pero de la provincia de Buenos Aires, que cuesta mucho ponerle el cascabel al gato, y sobre todo en el tema de la policía de la provincia, por un tema dramático. Si resolvieran quitar a la jefatura de la policía de la provincia en este momento, la duda es, no sabemos a quién poner. Y eso es lo que dicen los altísimos funcionarios de la provincia. ¿Por qué no pueden resolver el problema de la provincia de Buenos Aires hoy? Es gravísimo eso. Sí, hay además algo que trasciende la provincia. Yo comparto totalmente el problema de la provincia, pero hoy hay una intención muy clara de instalar un clima de zozobra, totalmente, de temor, de angustia, que es lo que se traslada, porque lo que decía Eduardo, la gente que va movilizada a recoger las manzanas, no el que espontáneamente está en el lugar buscándolas, hay como la intención de generar un clima en realidad, que son los que buscan obviamente debilitar a un gobierno que mete la pata todos los días y por lo tanto deja el espacio libre para que se lo debilite, pero hay que tener cuidado con eso. Yo escuché ayer a Tato Yan acá y él decía algo que es cierto y yo comparto. No hay que tenerle miedo a los que avisan, me da la impresión, pero sí hay que saber identificar cuál es la intención que tienen los que están mandando los avisos. Hablando de lo que dijo Tato Yan ayer, hablamos de servicio de inteligencia, sigue la movida en aduana, Se siguen siendo históricos, hoy me contaban también, Se siguen siendo históricos en las próximas horas, eso va a dar muchísimo que hablar. Creo que va a haber mucha novedad en las próximas horas con respecto al tema Gómez Centurión, aduana, etcétera, etcétera. Y la última cosa, y una última cosa, profe, se pospusieron las audiencias, porque parece que va mucha gente. Lo dijo el gobierno hoy, del 12 al 16 ya, se va atrasando. La del gas. Sí, pero por lo que dijo Bernstein, porque vienen un montón de empresarios a una reunión de la agencia de inversiones y no quieren que en el marco de que vienen los empresarios se encuentren con 1.200 personas gritando por el gas. Hoy escuché una nota que dio Orlando Ferreres, tu colega, y dijo que se solucionaba con que el gobierno diera aumentos para pagar las tarifas. Brillante. Bueno, no hay aumento para todo. Bueno, pues yo te estoy, pero profe, no te la agarres conmigo. No, yo no me la agarro con vos. Escúchame, ¿y por qué no ponemos el dólar a 70 y los muchachos de la manzana hacen maravillas? Yo tengo un regalito para Edu. ¿Cuál es? ¿Va presa? Alguien que vos conocés va a ser candidata a senadora. ¿Ella? No se quedará acá. La expresidenta. La expresidenta. Ayer, aparentemente confirmó. No. Que va a candidata a senadora. Vas a plantearse así yéndote como la provítola tirando para atrás para atrás. La del estribo, la del estribo. Va a estar procesada antes y no va a poder ser candidata. Y no sé una cosa es lo que quieren, otra cosa puede ser presidente, llegó presidente procesado. Macri llegó procesado. Ahora, no sé si no va presa antes de eso, pero no importa. Mirá, le pusiste la camiseta. No sé si no va presa. Eso va a ser más difícil. Y tengo una noticia chiquita para vos. A ver. Esta semana Tirá después de corte. Tirá, dale, así tengo algo para vender. Bueno, lo único que digo, pero es alguien que él también conoce. ¿No sería sano que Cristina se pueda presentar a una candidatura? Sería sano, ¿no le haría bien al país que llegue se presente a una candidatura? Déjate de joder. Pero no, por Dios. Y si no, Scioli no estaría peleando, estaría en Italia. ¿Por qué está acá? Hola, ¿cómo tirás? En Tandil, ¿lo conocés? Todo mentira eso. La sentencia es una mentira. Hay otras cosas que no sé si son mentiras, pero eso es mentira.